Querido hermano, querida hermana, es un gusto encontrarnos nuevamente en este tiempo. Hoy nos enfocamos en Éxodo 10, un capítulo que continúa revelando el poder soberano de Dios frente a la resistencia del faraón y nos muestra cómo la obstinación del corazón puede retrasar, pero nunca impedir, el cumplimiento del propósito divino. En este capítulo vemos dos plagas impactantes, la plaga de langostas y la plaga de tinieblas. Ambas no solo afectaron la economía y el entorno de Egipto, sino que tocaron profundamente la estabilidad emocional, espiritual y social de la nación. Cada evento tiene un propósito claro, mostrar que Dios es Señor sobre la creación, sobre la historia y sobre los corazones humanos. Éxodo 10 nos confronta con una pregunta importante. ¿Estamos escuchando la voz de Dios cuando nos habla, o estamos endureciendo el corazón como el faraón? El faraón reconoce el poder de Dios en momentos de presión, pero su arrepentimiento no es genuino ni permanente. Esto nos enseña que no basta con reaccionar ante la crisis, necesitamos una transformación real del corazón. La obediencia parcial no produce libertad completa. Este capítulo también nos recuerda que cuando alguien persiste en la resistencia, las consecuencias pueden intensificarse. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios sigue mostrando paciencia y dando oportunidades. Hoy, mientras abrimos este camino, quiero invitarte a examinar tu propio corazón. ¿Hay áreas donde estás negociando con Dios en lugar de obedecer plenamente? ¿Estás confiando en su dirección o tratando de mantener el control? ¿Has permitido que el orgullo retrase decisiones que sabes que debes tomar? Éxodo 10 nos enseña que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de resistir y decidimos obedecer con fe activa, humildad y confianza total en la soberanía de Dios. Que este tiempo sea una oportunidad para permitir que Dios ilumine cualquier área de oscuridad, suavice cualquier dureza interior y fortalezca tu disposición a obedecer sin reservas. En Éxodo 10, Dios instruye a Moisés para advertir nuevamente al faraón. La pregunta divina es directa y confrontativa. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Esta pregunta no solo fue para el faraón, es una pregunta que atraviesa generaciones. La raíz del conflicto no era político ni económico, sino espiritual, orgullo y resistencia a la autoridad de Dios. La plaga de langostas. Dios anuncia que, si el faraón no deja salir al pueblo, enviará langostas que cubrirán la tierra y consumirán lo poco que quedó después del granizo. Esto es significativo. Egipto ya había sido afectado, pero ahora vendría una devastación total. Las langostas representarían una pérdida completa de recursos, estabilidad y seguridad. Espiritualmente, esto nos enseña algo profundo. Cuando el corazón persiste en la resistencia, las consecuencias se intensifican. No porque Dios sea cruel, sino porque la desobediencia continua tiene efectos acumulativos. Cada vez que ignoramos su voz, debilitamos nuestra sensibilidad espiritual. Los siervos del faraón incluso le aconsejan: ¿no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Es interesante que quienes rodeaban al faraón podían ver la realidad con mayor claridad que él mismo. El orgullo puede nublar el juicio. Cuando una persona se aferra a su posición, muchas veces pierde la capacidad de evaluar con objetividad. El faraón intenta negociar. Pregunta quiénes irán. Moisés responde con firmeza: irán jóvenes, ancianos, hijos, hijas y ganados. No era una salida parcial, era una liberación completa. Aquí encontramos una enseñanza crucial.
Dios no acepta obediencia incompleta. El faraón propone que solo los hombres vayan. Esa era una estrategia para mantener control. Si las familias y el ganado permanecían en Egipto, el pueblo estaría obligado a regresar. En nuestra vida también puede existir esta tentación, obedecer solo en lo que nos conviene, entregar solo una parte, retener áreas donde queremos seguir teniendo control. Pero la verdadera libertad requiere entrega total. Al mantenerse firme en su negativa, las langostas llegan. Cubren la tierra, oscurecen el suelo y consumen todo. La descripción es absoluta. No queda nada verde. Este momento revela que cuando Dios declara algo, se cumple. No hay sistema humano que pueda detener su palabra. El faraón entonces confiesa rápidamente su pecado y pide oración. Sin embargo, su arrepentimiento es momentáneo. Tan pronto como la crisis pasa, vuelve a endurecer su corazón. Esto nos deja una reflexión profunda. No confundamos alivio temporal con transformación genuina. No confundamos presión externa con arrepentimiento real. La enseñanza espiritual de esta primera parte es clara. El orgullo endurece. La obediencia parcial no produce libertad. La resistencia prolongada trae consecuencias mayores. La humillación delante de Dios es el camino hacia la restauración. Éxodo 10 nos invita a examinar si nuestra respuesta a Dios es sincera o reactiva. Después de la plaga de langostas, el corazón del faraón vuelve a endurecerse. Entonces Dios envía otra señal poderosa, la plaga de tinieblas. Moisés extiende su mano hacia el cielo, y una oscuridad densa cubre la tierra de Egipto durante 3 días. No era una simple falta de luz, era una oscuridad palpable, profunda, inmovilizadora. El texto indica que nadie podía verse ni levantarse de su lugar. Sin embargo, hay un detalle crucial. Los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta diferencia es profundamente simbólica. La oscuridad representa confusión, desorientación, pérdida de dirección y separación de la verdad. Cuando el corazón persiste en la resistencia, la consecuencia no solo es externa, sino interna. La oscuridad espiritual afecta la percepción, el juicio y la capacidad de avanzar. La luz en Gosén demuestra que la presencia de Dios marca una diferencia visible. Donde Él gobierna, hay claridad. Donde Él es obedecido, hay dirección. En el contexto egipcio, el sol era objeto de adoración. Esta plaga confrontaba directamente esa falsa seguridad. Dios estaba mostrando que Él es Señor sobre toda fuente de luz, poder y estabilidad. Espiritualmente, esto nos enseña que cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, sea orgullo, control, autosuficiencia o temor, inevitablemente conduce a oscuridad. La resistencia continua no solo afecta circunstancias externas, afecta la visión espiritual. Una vez más, el faraón intenta negociar. Permite que el pueblo vaya, pero exige que dejen su ganado. Moisés responde con firmeza. No quedará ni una pezuña. Esta declaración es poderosa. No habría obediencia parcial. No habría compromisos que limitaran la libertad futura. Aquí encontramos una enseñanza decisiva. La libertad que Dios otorga no es fragmentada. Cuando Él libera, lo hace completamente. Retener algo en Egipto significaba mantener una conexión con la esclavitud. Dejar el ganado implicaba regresar.
Moisés entiende que la obediencia incompleta es una puerta abierta a la esclavitud futura. El faraón, enfurecido, expulsa a Moisés y le advierte que no vuelva a ver su rostro. La tensión llega a su punto máximo. Este momento refleja lo que ocurre cuando el orgullo llega al límite. En lugar de humillarse, el corazón endurecido reacciona con ira. Éxodo 10 nos deja enseñanzas profundas. La oscuridad espiritual es consecuencia de la resistencia persistente. La presencia de Dios trae luz incluso en medio de juicio. La obediencia parcial mantiene conexiones con la esclavitud. La verdadera libertad requiere entrega total. Este capítulo prepara el escenario para el evento culminante que vendrá después. La paciencia divina ha sido extendida repetidamente, pero el corazón del faraón sigue rechazando la humillación. La pregunta ahora vuelve a nosotros. ¿Estamos caminando en la luz o resistiendo hasta entrar en tinieblas? Éxodo 10 no es solo un relato histórico, es un espejo espiritual. Nos muestra cómo responde el corazón humano cuando Dios confronta áreas que necesitan cambio. El faraón no negó la existencia de Dios. No negó el poder de Dios. Incluso reconoció su pecado en ciertos momentos. El problema no era falta de evidencia, sino resistencia interna. Esto nos lleva a una reflexión personal profunda. Hay ocasiones en las que sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero postergamos la obediencia. Negociamos. Ajustamos. Entregamos solo una parte. Tal vez no lo llamamos rebeldía. Lo llamamos prudencia, estrategia o espera. Pero en el fondo, puede ser temor, orgullo o deseo de mantener control. Cuando el faraón intentó dejar ir solo a los hombres, estaba tratando de obedecer sin perder poder. Esa actitud puede reflejarse en nosotros cuando entregamos decisiones espirituales, pero retenemos hábitos. Oramos por dirección, pero ya decidimos lo que queremos hacer. Pedimos liberación, pero no queremos cortar completamente con lo que nos ata. La obediencia parcial crea una libertad incompleta. Dios no busca fragmentos de nuestra vida, busca totalidad. No porque necesite algo de nosotros, sino porque la entrega total es el único camino hacia libertad real. El faraón no se volvió resistente en un solo momento. Fue un proceso. Cada negativa fortalecía la siguiente. Así también sucede en el corazón humano. Cada vez que ignoramos una convicción, debilitamos nuestra sensibilidad espiritual. Lo que al principio incomodaba, después deja de sentirse urgente. La oscuridad no llega de golpe, se intensifica gradualmente. Por eso Éxodo 10 nos llama a actuar cuando Dios habla. La sensibilidad espiritual es un tesoro que debemos proteger. El contraste entre Egipto y Gosén es profundamente consolador. Mientras el entorno estaba en oscuridad, el pueblo de Dios tenía luz. Esto nos enseña que la presencia de Dios no depende de las circunstancias externas. Puede haber crisis alrededor, pero claridad interior. Puede haber incertidumbre en el entorno, pero dirección en el corazón. La diferencia no era geográfica solamente, era espiritual. Hoy, esta verdad sigue vigente. Cuando caminamos en obediencia, la luz permanece, incluso si el entorno atraviesa momentos complejos. Éxodo 10 nos lleva a una decisión clara. No podemos permanecer indefinidamente en el punto de negociación con Dios. Llega un momento en que debemos definir si obedeceremos completamente o si continuaremos postergando lo que sabemos que es correcto.
No quedará ni una pezuña. La declaración de Moisés es firme y sin ambigüedad. No habría obediencia parcial. No habría reservas. No habría vínculos con la esclavitud. Esta frase representa una determinación espiritual madura. En nuestra vida, puede existir algo que aún dejamos en Egipto. Una actitud, una relación dañina, una práctica incorrecta, un temor constante, una dependencia emocional o una autosuficiencia disfrazada de fortaleza. Mientras quede algo conectado a la esclavitud, existe el riesgo de regresar. La libertad verdadera exige una ruptura clara. El faraón intensificó la presión cuando sintió que perdía el control. La resistencia se volvió más agresiva. Esto también ocurre cuando decidimos obedecer completamente. A veces, el momento previo a la libertad es el de mayor tensión. Las circunstancias pueden presionar, las dudas pueden aumentar y la oposición puede volverse más evidente. Pero ese momento no es señal de retroceso, muchas veces es señal de avance. La firmeza espiritual se desarrolla cuando sostenemos nuestra decisión incluso bajo presión. El peligro de reaccionar solo en crisis. El faraón buscaba a Moisés cuando la plaga estaba activa, pero cambiaba de actitud cuando el alivio llegaba. Su reacción dependía de la incomodidad, no de convicción interna. Esto nos confronta con una pregunta sincera. ¿Buscamos a Dios solo cuando hay presión? ¿O mantenemos una relación constante, incluso cuando todo está estable? La transformación auténtica no depende del nivel de crisis, sino de una decisión interna permanente. Luz interior y dirección clara. La plaga de tinieblas simboliza algo más que oscuridad física. Representa pérdida de orientación. Cuando no hay luz, no hay avance. Sin embargo, el pueblo tenía luz en sus hogares. Esto nos enseña que la obediencia genera claridad. Cuando decidimos obedecer completamente, la dirección se vuelve más evidente. La paz interna reemplaza la confusión. La convicción sustituye la duda. La presencia de Dios ilumina el camino paso a paso. Éxodo 10 nos deja principios fundamentales. La obediencia parcial prolonga la esclavitud. La firmeza espiritual requiere decisión total. La presión puede ser señal de que la liberación está cerca. La presencia de Dios trae luz aun cuando el entorno esté en oscuridad. La transformación genuina no depende de la crisis, sino de convicción interna. Este capítulo nos prepara para comprender que Dios no solo confronta sistemas externos, sino corazones internos. Querido hermano, querida hermana, llevemos ahora estas enseñanzas a un momento de oración sincera y profunda. Cierra tus ojos por un instante. Respira profundamente. Reconoce la presencia de Dios. Permite que su luz examine tu corazón con amor y verdad. Oración por humildad y rendición total. Señor, reconozco que a veces he intentado negociar contigo. He querido obedecer en algunas áreas, pero retener el control en otras. Hoy me presento delante de ti con humildad. Examina mi corazón y muéstrame cualquier área donde aún exista resistencia. Quita de mí el orgullo que endurece, la autosuficiencia que me aleja de tu dirección y el temor que me impide obedecer completamente. Enséñame a rendirme sin reservas, a confiar en tu sabiduría y a entender que tu voluntad siempre es mejor que mis planes. Hoy decido no dejar nada en Egipto. No quiero vínculos ocultos con la esclavitud. Quiero libertad completa,
dirección clara y una relación contigo basada en entrega total. Oración por sensibilidad espiritual. Padre, no permitas que mi corazón se endurezca progresivamente. Si he ignorado convicciones pequeñas, ayúdame a reconocerlas ahora. Devuélveme la sensibilidad espiritual. Que tu voz sea clara para mí. No quiero reaccionar solo cuando hay presión o crisis. Quiero buscarte en todo momento, en estabilidad y en dificultad. Forma en mí un corazón dispuesto, sensible y obediente. Ilumina cualquier área de oscuridad interior. Si hay confusión, tráeme claridad. Si hay duda, tráeme convicción. Si hay temor, tráeme confianza. Oración por firmeza bajo presión. Señor, cuando enfrente oposición o presión por obedecerte, fortaléceme. Que no retroceda cuando la tensión aumente. Que mi decisión de obediencia no dependa de la comodidad, sino de convicción profunda. Dame firmeza espiritual. Que pueda declarar con determinación que seguiré tu dirección completamente, sin reservas, sin negociaciones y sin temor. Permite que tu luz permanezca en mi interior, aun cuando el entorno esté en oscuridad. Que tu presencia sea mi guía constante. Continuamos en este tiempo de oración, afirmando que la luz de Dios es mayor que cualquier tiniebla y que la obediencia total abre la puerta a una libertad definitiva. Oración por liberación completa. Señor, hoy declaro delante de ti que deseo una liberación sin reservas. No quiero una libertad parcial ni temporal. Si hay áreas de mi vida que aún permanecen atadas a hábitos, pensamientos, relaciones o decisiones incorrectas, revélalas con claridad. Dame el valor para cortar definitivamente con todo aquello que me mantiene conectado a la esclavitud. Que no quede ni una pezuña en el lugar del pasado. Ayúdame a cerrar puertas que deban cerrarse y a avanzar con determinación hacia el propósito que tienes para mí. Rompe toda atadura interna de temor, culpa, inseguridad o autosuficiencia. Que tu poder complete en mí lo que mi fuerza no puede lograr. Oración por claridad y dirección futura. Padre, así como en medio de las tinieblas el pueblo tenía luz, te pido que tu luz permanezca en mi interior. Ilumina mis decisiones futuras. Guía mis pasos con claridad. Si enfrento incertidumbre, dame paz. Si enfrento confusión, dame discernimiento. No permitas que la oscuridad del entorno determine mi dirección. Que tu palabra sea lámpara a mis pies y luz en mi camino. Que cada decisión que tome esté alineada con tu voluntad. Enséñame a depender de tu guía diaria, no solo en momentos críticos, sino en cada detalle de mi vida. Oración por constancia y transformación genuina. Señor, no quiero buscarte solo cuando haya crisis. Forma en mí una relación constante y profunda contigo. Que mi obediencia no dependa del nivel de presión externa, sino de una convicción interna firme. Transforma mi corazón. Quita cualquier dureza. Hazme sensible a tu voz. Que cada día pueda responder con prontitud y humildad cuando tú hables. Permite que mi vida refleje coherencia, integridad y fidelidad. Que otros puedan ver en mí la luz que proviene de tu presencia. Declaración final de fe. Hoy afirmo que camino en la luz. Afirmo que elijo la obediencia completa. Afirmo que la libertad que tú das es total y permanente. Confío en que tu poder me sostiene, tu dirección me guía y tu presencia me acompaña. No retrocederé. No negociaré lo que tú has establecido.
Caminaré con firmeza, sabiendo que la verdadera libertad está en obedecerte plenamente. Gracias, Señor, porque tu luz nunca se apaga y tu propósito siempre se cumple. Declararemos juntos. Hoy decido mantener mi corazón sensible. Hoy decido responder antes de resistir. Hoy decido obedecer antes de que la presión aumente. Hoy decido confiar en tu soberanía. Que mi vida no sea recordada por obstinación, sino por disposición. Que cada área de mi corazón esté alineada contigo. Al llegar a esta parte del camino sobre Éxodo 10, es importante detenernos y afirmar las verdades centrales que este capítulo nos deja. Este no es simplemente un relato de plagas y confrontaciones antiguas. Es una revelación clara de cómo el orgullo puede endurecer el corazón, cómo la obediencia parcial prolonga procesos innecesarios y cómo la luz de Dios marca una diferencia evidente en medio de la oscuridad. La pregunta de Dios al faraón sigue resonando. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte? La humillación delante de Dios no es debilidad, es sabiduría. Reconocer cuando debemos cambiar, ajustar o rendirnos es señal de madurez espiritual. Cada vez que elegimos la humildad, evitamos procesos más intensos. Cada vez que respondemos con obediencia inmediata, protegemos nuestra sensibilidad espiritual. El faraón quiso permitir una salida parcial. Moisés respondió con determinación. La libertad no podía ser fragmentada. En nuestra vida, esto significa que no podemos dividir la obediencia en porcentajes. No podemos entregar solo lo cómodo y retener lo que nos da falsa seguridad. La libertad verdadera requiere una decisión completa. Si algo permanece conectado al pasado, siempre existirá la tentación de regresar. Por eso la determinación firme es esencial. Las tinieblas que cubrieron Egipto simbolizan la pérdida de dirección que ocurre cuando se insiste en resistir a Dios. Sin embargo, el pueblo tenía luz. Esto nos recuerda que la presencia de Dios no depende del entorno. Aun si el mundo atraviesa incertidumbre, quien camina en obediencia puede tener claridad interior. La luz no es ausencia de problemas, es presencia de dirección. El faraón reaccionaba bajo presión, pero no cambiaba internamente. La transformación genuina no puede depender del nivel de incomodidad externa. La decisión de obedecer debe ser firme incluso cuando la tensión aumenta. Muchas veces, el momento previo a la libertad es el más desafiante. Perseverar en ese punto marca la diferencia entre retroceder o avanzar definitivamente. Éxodo 10 nos llama a elegir. Humildad en lugar de orgullo. Entrega total en lugar de negociación. Sensibilidad en lugar de endurecimiento. Luz en lugar de oscuridad. Que este capítulo no sea solo una enseñanza más, sino una decisión clara de vivir en obediencia completa. Caminar en la luz es una elección diaria. Responder a Dios con prontitud es una disciplina espiritual. Mantener firmeza bajo presión es una señal de madurez. Que hoy reafirmes tu determinación de no resistir cuando Dios habla, de no negociar cuando Él dirige y de no retroceder cuando la libertad está delante. Hemos llegado al cierre de este tiempo basado en Éxodo 10. A lo largo de este capítulo hemos visto cómo Dios confronta el orgullo, cómo la resistencia prolongada produce oscuridad y cómo la obediencia total abre el camino hacia libertad verdadera. Este mensaje no es solo histórico, es profundamente personal. Cada uno de nosotros enfrenta momentos donde debe decidir entre negociar u obedecer, entre resistir o humillarse,
entre permanecer en la comodidad conocida o avanzar hacia la libertad que Dios ofrece. Éxodo 10 nos recuerda que el orgullo retrasa procesos. La obediencia parcial mantiene vínculos con la esclavitud. La presión revela la verdadera condición del corazón. La presencia de Dios produce luz aun cuando el entorno esté en tinieblas. Hoy puedes decidir caminar en esa luz. Si en algún momento has sentido que Dios te está llamando a un ajuste, a una rendición más profunda o a una decisión firme, este es el momento de responder con claridad. No necesitas esperar otra crisis. No necesitas más presión externa. La humildad voluntaria siempre es mejor que la resistencia prolongada. La libertad completa está disponible cuando la entrega es completa. Que la luz de Dios permanezca sobre tu vida. Que cualquier área de oscuridad sea disipada por su presencia. Que tu corazón permanezca sensible y dispuesto. Que no se endurezca ante correcciones ni se debilite ante presión. Que tengas firmeza para no negociar lo que Dios ya ha establecido. Que tengas claridad para tomar decisiones alineadas con su voluntad. Que tengas paz interior aun cuando el entorno sea incierto. Que tu vida refleje coherencia, integridad y obediencia constante. Que cada paso que des esté guiado por su dirección. Que la libertad que Él otorga sea completa y permanente en todas las áreas de tu vida. Respira profundo. Recibe esta bendición. Camina en luz. Permanece firme. Obedece sin reservas. La libertad está delante. Continúa avanzando.